Vamos a dibujar esto en planta alzado, poner las normativas, establecer la escala y dibujar la perspectiva cónica y sus sombras, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer a escala porque es algo grande para el dibujo. Entonces, como siempre, dibujamos la línea del plano de cuadro y dibujamos en planta y alzado el cono. Entonces vamos a colocar aquí la línea del cuadro, PC, y en una vertical dibujamos el punto de vista, ¿vale? Lo marcamos, por ejemplo, por aquí. Punto de vista, V. Vale. Bueno, tenemos ahora, vamos a coger una circunferencia cualquiera, la que queramos, pues por ejemplo esta, y la colocamos también donde queramos, ¿vale? Esta misma, ¿vale? Y luego vamos a colocar también la escala que hemos utilizado. Entonces, ya que tenemos aquí la referencia de la regla de las elipses, vamos a dibujar aquí la posición, o de las elipses, de las circunferencias, la plantilla con los ángulos. Entonces podemos dibujar no solo esto, sino también luego a efectos de representar. Voy a marcar aquí estos puntos a efectos de representar las diagonales, para hacer las diagonales en la perspectiva, ¿vale? Bueno, pues como decíamos, la normativa me exige que ponga los dos ejes de la circunferencia mediante dos líneas ortogonales por el centro. Le llamamos diámetros principales de la circunferencia, ¿vale? Entonces hacemos aquí la línea vertical, aquí marcamos una línea y segmentos menores, ¿vale? Y aquí hacemos la horizontal, ¿vale? Bueno, ya tenemos ahí la circunferencia. Podemos dibujar luego, para hacer la perspectiva, el cuadrado circunscrito. En principio, lo que vamos a hacer es, a ver qué centro esto más, vamos a hacer el alzado y luego ya hacemos la perspectiva. Pero bueno, vamos a, como tenemos que acotarlo, vamos a colocar aquí la posición de el alzado. No voy a dibujar la línea de tierra por ahora, marco esta línea y marco entonces la referencia del extremo aquí, ¿vale? Y lo mismo aquí, la referencia de este extremo. Por último, prolongo el eje, debe seguir esta dirección también y debe ser coincidente con la línea esta, ¿vale? Por último, sabemos que en este cono, que lo estamos haciendo a escala, esta medida es la mitad de la altura. Entonces cogeremos aquí el doble y ya sabemos que será un cono hecho a escala. Entonces cogemos el diámetro dos veces y ya lo tenemos a escala. Marcamos aquí un punto y marcamos aquí el otro, vale. Bueno, pues esa va a ser la longitud total de la altura del cono. Entonces prolongamos esta línea y el cono viene desde este vértice hasta este punto y del vértice a este punto. Bueno, como voy a colocar las cotas, no coloco en principio la línea de tierra. Entonces recordad, para hacer el diámetro puedo coger aquí en cualquier dirección, a 45 grados por ejemplo, siempre y cuando no esté muy cerca del eje. No puedo poner la flecha aquí y marco, por ejemplo, esta flecha. Entonces pongo aquí la línea de cota con su flecha abertura a 15 grados para la flecha, pongo el símbolo de diámetro, una circunferencia y una línea en diagonal con pendiente positiva según esta recta, y por último cojo la medida del diámetro. Entonces cojo esta medida es 3. Lo puedo poner en centímetros, lo que quiera, o milímetros. Eso sí, debo colocar la medida que tiene. Entonces lo voy a colocar, por ejemplo, en centímetros, 3 centímetros, ¿vale? Bueno, como sabemos que esto es el doble, pues esto será 6, ¿vale? Entonces hago aquí, cojo 8 milímetros aquí, o sea, hasta aquí. Aquí voy a coger 1 centímetro. Como aquí tengo que dejar 2, marco aquí la flecha de cota, ¿vale? Y aquí ya hago la línea a 8 milímetros. Bueno, pues debe llegar exactamente hasta este punto. Ahí dejo un desfase de 1 milímetro y aquí excedo 2 milímetros. Con lo cual ya puedo dibujar ahí
vamos a dejar aquí los 2 milímetros, dibujar esta otra flecha y marcar la altura, que era el doble, ¿no? O sea que será 6. Recordad que todas las medidas en vertical están hechas para leer de esta manera. O sea que las horizontales las leo así y las verticales giro el papel y las leo así. Y nunca se ponen unidades, ¿vale? Pues entonces el cuadrado circunscrito, lo vamos a hacer a lápiz, ya no forma parte de todo eso. Bueno, lo voy a hacer a tinta para que se vea mejor. Entonces dibujo aquí esta línea ortogonal que viene por aquí para entender mejor la figura, esta línea ortogonal que viene hasta ese vértice, y esto ya no tiene que ver con la cota, estoy estropeando el dibujo, lo de las cotas quedaría aparte, y por último tenemos aquí esta horizontal y esta horizontal. O sea que tenemos un cuadrado circunscrito y ahora dibujamos aquí, completamos, aquí va a estar la línea de tierra, ¿vale? De la perspectiva. Entonces tenemos línea del plano de cuadro, línea de tierra y por último pondremos a la altura que queramos la línea del horizonte. Lo voy a poner por ejemplo aquí. O sea que este será el horizonte. Bueno, pues se trata de hacer esto en perspectiva. No hay que equivocar esto con las dos líneas, la representación de la línea A, que es esta, y la línea B, que es esta, que vamos a representar ahora, ¿no? Que se me preguntaba antes. Bueno, pues vamos a hacer entonces, fijaros que aquí está el punto de fuga, tenemos la fuga de A y de B, porque si por V hacemos una paralela A y B, tenemos ahí la fuga de A coincidente con la fuga de B. Vale, de acuerdo. Bueno, pues subimos este punto, levantamos una vertical. Aquí hacemos la vertical. Y ahora sabemos que de estos dos puntos tenemos que lanzar ahí dos líneas, ¿vale? O sea que hacemos aquí esta línea y hacemos aquí esta otra. Vale, ya tenemos la representación de A y B. Por último, para hacer estos puntos, entonces hacemos la diagonal, podemos hacer una línea cualquiera. Si hacemos la diagonal ya vamos a obtener estos tres, porque esta línea del medio también pasará desde este punto hacia la misma fuga, ¿vale? Bueno, tenemos entonces ya esa partición aquí en dos partes y ahora hacemos esta línea, subiremos entonces este punto mediante una vertical, siempre las trazas de las líneas, traza de A la subo siempre a la línea de tierra y por V hago siempre una paralela a esta línea y como es una línea que va a ir a 45 grados, ya que esto es 45, puedo coger con el compás esta longitud y hacer este arco, ¿vale? Con lo cual ya tengo que aquí estará la fuga de A, ¿vale? Recordad que una línea queda representada por dos puntos. Tenemos la traza, la traza aquí, la fuga siempre al horizonte, con lo cual ya sabemos su representación en perspectiva, ¿vale? Ahí la tenemos, fuga de A. Bueno, entonces tenemos la fuga, tenemos la traza, podemos trazar entonces ya la perspectiva de esa línea. Y fijaros que esa línea corta en este punto, corta en este y corta en este. Bueno, pues por esos tres puntos pasarán las tres líneas de ese cuadrado en perspectiva, ¿vale? Entonces tenemos esta línea, tenemos esta y tenemos la tercera, con lo cual ya podemos cuadrar la elipse con bastante precisión. Sabemos que va a ser tangente en estos cuatro puntos y también podríamos subir pues los puntos de intersección con la diagonal. Entonces haciendo la otra diagonal tendría también estos puntos de intersección que podría subir, ¿no? Para ser más preciso a la hora de trazar la elipse. Entonces los vamos a subir rápidamente. Entonces hacemos una línea en vertical por aquí y ahora debe fugar hacia ese punto de fuga, ¿vale? Este está un poco ahí desviada, viene más hacia aquí. Bueno, y esta lo mismo, hacemos aquí una vertical y debe fugar hacia ese punto de fuga, con lo cual aquí nos va a cortar a las dos diagonales también y tenemos entonces ya ahí la posición de este punto para la elipse, de este punto, este
y está ya prácticamente resuelto, ¿no? Ahí se ve algo pequeño, pero bueno. Entonces, si tenemos una elipse que se ajusta a esa, cosa que no es fácil, pues la buscaríamos, ¿no? Aquí parece que una se ajusta un poco. Este es algo excéntrica además, ¿no? Pero bueno, es muy difícil encontrar una elipse, sería menos excéntrica. A ver si una de estas nos serviría. Bueno, esta ya parece que se ajusta bastante, ¿no? Entonces cogemos ahí la elipse que veamos que más se adecua. Y luego habría que ver, tiene que entrar por ahí tangente, pasar por ahí. Bueno, tenemos ahí una buena referencia. Sería algo parecido a esto, ¿no? Bueno, por último, para coger la altura, fijaros que es la intersección de esta línea con esta, o también con la diagonal. Levantaremos una vertical y ya para concluir hacemos ahí la vertical. Y como tenemos que este eje nos da ya la altura real, pues basta con mandar hacia esta fuga, este vértice hacia esa fuga, y por tanto donde corta la vertical ahí tenemos ya el vértice del cono, ¿vale? Que podemos trazar. A ver, aquí cogimos mal, la elipse debe pasar por este punto, entonces cogemos mejor esta. Tampoco vale, bueno. Por querer hacerla con plantilla, pues salió peor. Bueno, si no nos vale ninguna, pues lo que hacemos es hacer la mano. Para eso calculamos aquí este punto. Entonces la elipse viene por aquí, por aquí. O sea que es esta. Vale. Bueno, pues decíamos, levantábamos la vertical, cortaba aquí y este es el punto. Por tanto ya podemos trazar ahí la tangente a la elipse y la otra tangente desde ese vértice. Y recordad que a partir de los puntos de tangencia tenemos que la línea de la elipse es continua y por detrás discontinua. Vale. Bueno, queda un poco pequeño ahí, no se distingue muy bien. Bueno, por último, para las sombras, pues lo que decíamos antes, si yo calculo la sombra del vértice, voy a ponerla, por ejemplo, que la sombra del eje sea esta y que el vértice proyecte su sombra, por ejemplo, por aquí. Entonces bajo aquí una vertical y tengo ya la fuga de los rayos solares. No necesito hacer más. Fuga de los rayos y aquí fuga de las verticales. ¿Vale? Bueno, corta aquí, por lo tanto la sombra del cono vendrá dada por la tangente a la elipse desde ese punto y la tangente a la elipse desde el mismo punto por la parte de atrás. O sea que esa será la sombra, y en el punto de tangencia levanto entonces aquí una línea, una generatriz que va hasta el vértice, ¿vale? Bueno, pues esa sería la sombra del cono, la propia, que es esta, y la que arroja sobre el suelo, que sería esta. Con lo cual estaría ya completo el ejercicio. Bueno, pues recordad, simplemente, para las sombras, el rayo de luz debe ir siempre, está detrás de nosotros el Sol, debe seguir una dirección hacia una fuga, en este caso F sub R, y sabemos que la sombra de cualquier línea vertical fuga siempre a lo que aquí llamamos fuga de las verticales, que está sobre la vertical por F sub R, ¿vale? Entonces, la intersección de las dos me da la sombra del vértice, voy a llamar esto vértice V' y esto V segunda, o V sub S por la sombra, ¿vale? Entonces esa será, desde ese vértice las tangentes serán la sombra de la figura.